Bueno, buenas noches a todos. A mí esta vez no sé por qué se me hizo muy largo de entre un evento y otro, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí. Y yo creo que ya la mayoría nos conoce. Para los que no nos conocen, eh, presentamos el proyecto Desempolvando lo Inconsciente. Pues nuestro objetivo es siempre transmitir el psicoanálisis a todos los interesados que estén en este saber de una forma más accesible. Y ahora tenemos con invitados especiales a Miguel Leija. Él ya nos había acompañado antes. Creo que es tu tercer evento, Miguel, si no estoy mal. Es híjoles, no me acuerdo, tercero o cuarto, pero yo feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Miguel. Él es gestor cultural socio de Sutil Mind, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí, Subtle Mind. Ujú. El licenciado en Relaciones Internacionales, cofundador de el colectivo Trazos Urbanos. Tiene un proyecto que yo les digo que lo sigan. Yo lo sigo desde Instagram, pero también está creo que en TikTok. Sí, estoy bien. Sí, ya hace mucho que no subo videos, pero sí. Bueno, ya tienes tarea, que se llama Cinema Sí, Cuarentena, donde hace críticas de películas y recomendaciones. Entonces está muy bueno, ojalá que lo puedan seguir. Y es crítico cinematográfico por parte de Cine Nueva Tribuna. Gracias, Miguel, por acompañarnos. muchas gracias a ti. Luego está Fernando Santamaría, también me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Él es gestor cultural por el Tecnológico de Monterrey, el Campus Ciudad de México. Fue parte del equipo de Psicofonías Podcast, produciendo audiorelatos de larga duración y de ciencia ficción, la revista radiofónica semanal sobre horror ¿Por qué nos da miedo? Es productor y locutor junto con Gerardo Braham y Ricardo Medina. También yo me he hecho el podcast, también está muy bueno, del programa semanal Histeria Colectiva, y es autor publicado junto con otros colaboradores de la novela gráfica de El Crucifijo del Padre Lucas. Produjo y realizó los doblajes del Mundo de Steven, Dimensiones Oscuras, Sombras de la Casa Grande, Experimentos Retorcidos y en el relanzamiento de El Crucifijo del Padre Lucas. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. No, Mariana, muchísimas gracias por invitarme y pues es un gusto estar de nuevo compartiendo, pues ahora sí que las inquietudes de el psicoanálisis, el terror, el cine y bueno, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Su especialidad, bueno, en el podcast es más de histeria colectiva del terror horror. Entonces creo que esta película ya por fin le quedó bien a Fernando. Y por último, el doctor Ignacio Guizar, que ya nos ha acompañado en la mayoría de los eventos especiales y también en los seminarios aquí en Desempolvando lo Inconsciente. Él es licenciado en psicología, maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. También tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica. Es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado en Salud Mental. Es docente a nivel maestría, investigador, psicoanalista y cantautor. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Mariana, muchas gracias. Feliz de estar participando en este debate, en esta reflexión conjunta de la que deseamos aprender mucho. Muchas gracias. Y bueno, rapidísimo, porque esto ya se les había presentado, los seminarios que tenemos a partir del día de mañana. Son dos. El primero es, estos son, ahora sí que se estrenan en Desempolvando lo Inconsciente, los seminaristas. El primero es por el doctor Antonio Bello, que es el seminario El cuerpo y las marcas del otro. En este seminario se abordará el concepto del cuerpo más allá de lo biológico, también cuestiones como el dolor, el masoquismo, el placer, el goce y la alimentación. Es el sábado 8 y domingo 9 y el sábado 15 y domingo 16 de 10 a 14 horas. Y el otro
es el del doctor Daniel Borja. Y este seminario se llama El psicoanálisis, la política y lo político, reflexiones desde el psicoanálisis en torno a una política de lo imposible. Su premisa es así. Pensamos que somos seres liberados, pero ignoramos que hemos sucumbido a una nueva forma de esclavitud, la economía de mercado. Este seminario se centrará en el campo de la política. Se propondrá recorrer la enseñanza de Freud y Lacan con la intención de interrogarlos y problematizarlos, generando con ellos ciertos trazos de diálogo que enriquezcan nuestra reflexión en torno a dichas cuestiones. No sé, doctor, ¿usted qué opina? Pero es muy raro tener temas relacionados con el psicoanálisis y la política. Es la primera vez que a mí me pasa un seminario relacionado. Borja ha tenido varias investigaciones en torno al tema, entonces por eso él propuso el seminario. Me parece muy interesante, Mariana, muy interesante porque es necesario en este momento de la vida internacional y de la vida nacional. Es asunto muy distinto la política que lo político. Entonces, son dos aspectos fundamentales de nuestra vida que van rigiendo nuestra vida, y hay que decirlo con Lacan, lo inconsciente es el discurso de la política. Entonces, muy necesario distinguirlo. Me parece un tino maravilloso que el doctor Borja quiera abordar esos temas. A mí me parece extraordinario y que seguramente será algo muy importante para poder entender nuestro momento actual desde el punto de vista internacional y también de lo que está sucediendo en la vida nacional. Sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, este seminario solo son 2 sábados. Es el sábado 8 y el sábado 22 de junio de 16 a 20 horas. Y bueno, ya para finalizar, les dejamos nuestros contactos. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, donde pueden ver las grabaciones de los eventos especiales. Escribirnos en el mail por si tienen alguna duda sobre algún seminario. Y bueno, este es el número de WhatsApp. Y bueno, esta película me parece que es la tercera que vemos de este director Lars von Trier. Vimos una que era Melancolía, la otra era Anticristo, que estuvo el doctor Ignacio, y creo que esta es la tercera. A mí me han surgido como de las personas que he hablado como comentarios muy divididos de si les gustó, no les gustó y demás. Yo les confieso que la primera vez que la vi quedé como, ay, me encantó, o sea, quedé muy fascinada. Y esta segunda vez que la vi, no tanto, no sé por qué. Sí me gustó mucho, pero sí como que vi así como ciertas como cosas que dije, ay, pero bueno, a mí me gustaría escucharlos a todos ustedes, por favor, si tienen alguna participación, con gusto. Y bueno, a los invitados especiales, me gustaría empezar por Miguel, que nos platique un poco acerca del director, ¿no, Miguel? Querías platicar un poco. Sí, Mariana, muchísimas gracias. Pues bueno, sí, mi primera participación va a ser precisamente hablar un poquito acerca del trabajo y de la vida y obra del director Lars von Trier, lo cual, para algunas personas que no lo conozcan, cuando escuchen los, los hechos que les voy a ir narrando, pues van a entender mucho de lo que vieron en pantalla, ¿no? Entonces, pues bueno. A ver, Lars von Trier es un director danés que probablemente sea en el escenario cinematográfico internacional pues el director de cine más problemático o el más, pues, el que produce reacciones más adversas en el mundo y de verdad no me viene a la cabeza nadie que se le acerque ni un poquito, no solamente por su obra, sino también pues por sus opiniones personales. Es algo que no sé, salvando bastante las diferencias, algo como lo que podemos encontrar en el mundo literario con Michel Houellebecq, ¿no? De quien
No sabemos exactamente si sus opiniones racistas, homófobas y tal sean reales, pero de Lars von Trier sí lo son, ¿no? Entonces, pues bueno, comenzando. A ver, Lars von Trier desde muy joven, en los noventas, empezó a hacer bastantes películas y obtuvo el reconocimiento internacional bastante pronto. Llegó, pues este gran reconocimiento llegó en el año de 1991 con una película llamada Europa, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, cuando, como les comento, él pues todavía no era lo que es ahora, y se llevó 3 premios. A pesar de que era una película pues bastante cruda y que dividió mucho opiniones, se llevó 3 premios y ahí empezó su primera polémica, en donde al momento de recibir uno de dichos premios, Roman Polanski fue el director del jurado en ese año en Cannes, y al momento de agradecer, por estar enojado al no haber recibido la Palma de Oro, dijo, pues muchas gracias al jurado y al enano que me dieron este premio, ¿no? Entonces, para empezar, ahí fue su primerita polémica. A partir de ese momento, él empezó pues sí, ahora sí, a poder tener más presupuesto en sus películas y filmó una que es para mí probablemente su obra maestra, que es Rompiendo las Olas, Breaking the Waves, que eh, es una película durisísima de una mujer que vive en un pueblito nórdico, conoce el amor y tras pensar que ya su vida se había resuelto y que iba a ser completamente feliz hasta el final de sus días, su pareja, de quien estaba profundamente enamorada, sufre un accidente y queda paralítico. Entonces es la prueba de amor más grande que hago con el amor de mi vida, sí, y ya no se puede mover, ¿no? Una película durisísima con un final que quien haya visto la película seguramente lo recordará y durante toda su vida es un final apoteósico, una cosa impresionante. Saltamos de ahí al año 2000, en donde salió la película Bailando en la Oscuridad, protagonizada por Björk. Björk, esta actriz, perdón, esta cantante, esta músico, no me acuerdo si es irlandesa o finlandesa, quien también es muy conocida sobre todo por utilizar técnicas muy creativas al momento de hacer música, ¿no? Lars von Trier se acercó a ella y le dijo, oye, a ver, yo quiero hacer una película, quiero que tú hagas la banda sonora, y tras conocerla dijo, yo quiero que tú seas la protagonista. Ella nunca había actuado y nunca había participado en ninguna producción cinematográfica, tardó un año en convencerla y una vez que la convenció, pues empezó lo que fue el infierno más grande de la vida de York, según sus mismas palabras. ¿Por qué? Porque dentro del set hubo muchísimos maltratos por parte de Lars von Trier, quien tuvo una lucha de egos muy fuerte con ella por poder tener el control creativo de las cosas. Ella sufrió episodios depresivos bastante fuertes. Hubo una vez en donde pues ella incluso desapareció durante 3 días del rodaje porque ya no podía más. Y pues de repente se volvió a aparecer y terminaron la película, ¿no? A pesar de todas estas polémicas en donde Björk abiertamente habló de la misoginia de Lars von Trier, diciendo que era un director que, a diferencia de otros directores misóginos como Stanley Kubrick, según lo que la cultura popular, según cómo la cultura popular lo etiqueta, dice, él no es un genio tal y como ellos. Él necesita de las mujeres para poder darle esa chispa a sus películas y es por eso que las trata tan mal, ¿no? Eso según palabras de Björk. Y pues bueno, a pesar de todo, ella ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, el reconocimiento más grande que le pueden dar a un actor o a una actriz, por su actuación en esa película, y a partir de ese momento no quiso volver a tener nada que ver con el cine, ¿no? Rapidísimo me salto hasta el año 2017, cuando salió toda esta polémica de Me Too, en donde habló pues de ciertos escándalos de corte sexual por malos tratos que había tenido Lars von Trier con ella, ¿no? Entonces se quedó todo en una cuestión de opiniones, en una cuestión de yo me defiendo, yo te ataco, nada más ahí quedó, pero pues fue uno de estos primeros focos rojos de este director que estaba pues completamente en ascenso, ¿no? Su siguiente gran película fue Dogville. Dogville es una película súper creativa en donde nos encontramos en un escenario muy, muy curioso. Para quienes ya la vieron, sabrán a lo que me refiero. Luego empieza la película y nosotros nos encontramos en un pueblito
Estados Unidos, ahorita comento un tema de Estados Unidos, en donde pues las paredes no, perdón, las casas no tienen paredes. Todo está marcado como si fuera un escenario teatral, con tiza, con árboles falsos, etcétera, en donde podemos ver las interacciones de lo que pasa entre las personas que viven dentro de este pueblito, con Nicole Kidman como protagonista, quien, a pesar de que Bjork le mandó una carta diciéndole que este director iba a terminar con su alma, literalmente esas palabras, ella aceptó trabajar en el rodaje y pues también fue la peor experiencia que haya tenido ella en su carrera como actriz. Fueron 8 semanas bastante duras en donde Lars von Trier no solamente incomodaba a todos con distintas bromas sexuales, en donde según él lo hacía para poder ponerlos por así decirlo, incómodos y poder dar una mejor interpretación, sino pues también no tenía el mejor trato para con los actores. Por poner algún ejemplo, hay una escena de una violación en la película donde comenta Nicole Kidman que ella estaba completamente deshecha después de esa toma, y Lars von Trier estuvo haciendo bromas con los demás miembros de la producción y tardó varios minutos en acercarse a ella y preguntarle cómo estás, ¿no? Ella no ha querido volver a trabajar con él. Se supone que iba a ser una trilogía y pues bueno, no se pudo hacer. También hay otro actor, no recuerdo el nombre, Bethany o algo así se apellida, que después de la experiencia que tuvo en esta película no quiso volver a trabajar con él jamás en su vida. Eh, la secuela de esta película sí se hizo, es una película llamada Manderley, en donde pues volvemos a esta crítica al modo de vida estadounidense, a pesar de que las películas no fueron filmadas en Estados Unidos, fueron filmadas ya sea en Dinamarca o en Suecia, porque él le tiene pavor a los aviones. De hecho, rechazó en sus inicios una oferta de Steven Spielberg por producir alguna de sus películas tras ganar en Cannes con Europa, por el miedo que le tenía a los aviones. Total, volvemos a esta crítica al modo de vida estadounidense y resulta ser que la gran polémica que hubo con esta película fue que él quería a fuerzas matar a un burro en medio de la producción. Él quería que se grabara en cámara cómo mataban a un burro. En una escena en donde mataban al animal, lo cocinaban y se lo comían. Pero él lo que quería era que literalmente los actores lo mataran en cámara, ¿no? Uno de los actores, el que iba a ser el protagonista de la película, se salió de la misma al enterarse de que Lars von Trier no estaba bromeando, no iba a ser un efecto de cámaras, que querían matar al burro ahí enfrente de todos porque la ley sueca lo prometía para una producción de este estilo, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí tenemos muchos más casos, como por ejemplo, ahorita hablaron de Melancolía, un peliculón. A mí me fascina, que es parte de su trilogía de la depresión, de la cual consta de películas como Anticristo, Melancolía y de las dos partes de Nymphomaniac, en donde en el Festival de Cine de Cannes, al momento de presentar la película, le preguntaron por sus raíces alemanas, debido a que su padre es alemán, y él abiertamente dijo, en tono de broma, sí, me tocó, bueno, yo quería ser judío y me tocó ser nazi. Y a partir de ver la reacción del público, él empezó a hacer muchísimas bromas muy incómodas diciendo que incluso entendía a Hitler. Al día siguiente fue declarado persona non grata en el Festival de Cine de Cannes y pues bueno, no fue sino hasta el año 2018, no me acuerdo si 18 o 19, hasta cuando pudo volver al festival a presentar precisamente esta película de la cual vamos a hablar, La Casa de Jack. Ya para concluir esta introducción, quiero platicarles de por qué él es importante en la historia del cine. Dejando de lado la creatividad de sus películas o el impacto visual o el impacto emotivo que genera en los espectadores, cintas en donde no solamente se muestra una violencia gratuita, sino que nos hace reflexionar a partir de ese impacto sobre ellas. Él fue importante debido a una cosa llamada el Dogma 95. El Dogma 95 es lo siguiente: en 1995 se juntó con otro director danés llamado Thomas Vinterberg, en donde dijeron, perfecto, a ver, así como los directores franceses fundaron la Nouvelle Vague por ahí de los años 60, en donde querían pues volver a las raíces del cine,
a través de técnicas innovadoras. Estos dos directores dijeron, perfecto, vamos a hacer esto, y hicieron un manifiesto, el manifiesto del Dogma 95, en donde los directores que participaran en este tipo de películas o en esta serie de películas tenían que cumplir las siguientes reglas. Número uno, los rodajes tenían que llevarse a cabo en locaciones reales, no podían ser en sets. Número dos, el sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. No debe usarse música a menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando. Número 3, se rodará con cámara en mano. Número 4, la película tiene que ser a color. No se permite ninguna luz especial ni artificial. Número 5, se prohíben cualquier efecto óptico y los filtros. 6, la película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. 7, se prohíbe la alineación temporal o espacial. Esto es para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora. 8, no se aceptan películas de género. 9, el formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros. Y número 10, el nombre del director no debe aparecer en los títulos del crédito. Esta ola de hacer películas con estas reglas se fue difuminando con el paso de los años debido a que los mismos directores se dieron cuenta de que estas reglas limitaban demasiado sus películas y en casi todas terminaban por, entre comillas, hacer trampas porque era imposible cumplir con todo, pero nos regalaron varias obras grandísimas como estas que ya platicamos de los inicios de la carrera de Lars von Trier, y termino mi participación recomendando muchísimo una película que también es parte de esta ola del director Thomas Vinterberg, llamada La Celebración. El título original es Festen, se lo estoy escribiendo aquí en el chat. Y perfecto, con esto termino la participación para ya empezar a hablar de la película. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Yo no sabía muchas cosas. Fernando, por favor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que estaba como tratando de recordar cuando terminé de ver la película cuál había sido mi primer o último contacto con Von Trier. Y tal vez, solo tal vez vi melancolía en su momento, pero por el tal vez supongo que no, porque recordaría aunque sea algo y no recuerdo. Entonces podemos decir que este es como mi primer contacto más allá de la figura que es, como bien decía Miguel, o sea, como uno conoce a Von Trier, ¿no? Pero de eso a ver su cine, normalmente hay un trecho y yo lo tenía. Entonces, eh, justo como decía Mariana, ¿no? O sea, al principio, o más bien durante toda la película, sí fue un constante que estoy viendo, no porque no sea algo a lo que estamos habituados como espectadores o como audiencia de este tipo de películas, ¿no? Ya sea horror, crimen real, incluso, no sé si quepa, ya como perfilándose dentro de su propia ficción, como un tanto snuff incluso, ¿no? Sino porque todas esas cosas a las que están o normalmente estamos habituados a que se delinean o se infieren o suceden fuera de cámara, en la película de Von Trier suceden en la cámara, ¿no? O sea, ya desde el inicio, cuando en este diálogo como un poco o un mucho como pretexto que proyecta Jack sobre la mujer número uno, que además así le dan los créditos a Uma Thurman como Lady Number One, o sea, no tiene nombre, es como toda esta proyección que le hace a Virgilio en el viaje, ¿no? O sea, los personajes y su historia dicen lo que él quiere que diga, ¿no? Siendo incluso como símbolo, como metonimia, pues el gato, ¿no? Que en inglés es Jack, lo que conocemos como una suerte de gato hidráulico en español es Jack, ¿no? Entonces, él se vuelve esa proyección, o más bien ese primer, o que nos montan como primer asesinato, es como, esto soy, ¿no? Entonces, ya desde esa primera escena era como, ok, o sea, no es algo a lo que no esté habituado, pero no de esta manera, ¿no? Y así a lo largo de toda la película que la verdad me estuve quejando todo el tiempo, bueno, la vi solo, pero pensaba como, qué larga es, qué lenta es por momentos. Y luego era como, no, a ver, dura 2 horas y media, un estándar para las películas hoy día. Más bien la incomodidad que me genera es ya que termine, ya que avance, ya sí, 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 ya sé que la vas a matar, y ya sé que eres un artista, pero ya termina. Que además esto me parece bien interesante. Ahorita que decía Miguel sobre el humor de Von Trier, mm, creo que también en esta cuestión de exacerbar y de poner en primer plano los asesinatos o el proceso creativo que le dice, que le está comentando Jack a Virgilio, ¿no? Que el Virgilio en algún momento también se harta, ¿no? Como si, a ver, cuando hablan de Byron, ¿no? Como, no, no, no conozco demasiado a Byron,
pero estoy seguro que no me va a salvar de una clase académica que me vas a dar en este momento sobre Byron. A lo que voy es, toma la figura del asesino en serie y el propio asesino como ensalzando sus obras es puesto en ridículo por su propia exageración en igual una metonimia del legado que quiere dejar, de lo que quiere proyectar en esta obra que es sus asesinatos en serie, ¿no? Entonces, lo traigo a colación porque además, digo, sigo como muchos otros creadores de contenido, investigadores, escritores, gente que habla de este tema, y poco a poco nos vamos poniendo de acuerdo en cuanto a esta visión de la cultura pop que tiene sobre los asesinos en serie tiene que terminar. O sea, una cosa es como la impresión que puede causar que alguien llegue a ese punto, como en qué momento, al, creo yo, ponerlos como una suerte de antihéroes pop, ¿no? O sea, pasa demasiado, según lo veo yo. Y creo que Bontrier, no sé si es a propósito o no, por lo que decía Miguel en cuanto a su propio humor negro, me parece que sí. O sea, llega un punto del hartazgo donde no, al menos yo no puedo dejar de pensar como dentro de su propia elevación, es un imbécil, ¿no? Más allá de lo que haga o no, ¿no? Sino toda esta enarbolación y que además funciona como metáfora a la propia casa que, adelantándome un poquito, hacia el final Virgilio le dice, oye, tú hablas mucho de que el material hace a la obra, ¿no? Pues deja que el material sea, o sea, tú empezaste haciendo una casa, hermano, ¿dónde está? Ah, sí, tienes razón, ¿no? Y como esta atormentación y melancolía de el genio incomprendido en un mundo tan pequeño que solo es suyo, ¿no? Entonces, bueno, como un primer saque, creo que la película plantea muchas de estas cosas y otras más que seguro iremos desmenuzando, pero me parece una gran película que posiblemente sea difícil de ver dos veces, como Mariana lo ha dicho, pero que en un primer momento, claro que impresiona porque pone sobre la mesa tropos, figuras arquetípicas, temas que siempre que el terror está jugando con ellos y funcionan más como válvula de escape, como, claro, los monstruos existen, vamos a ponerles máscaras, no lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Como el terror como en esta función de, desde un lugar seguro, poder enfrentarnos a grandes temores o disfrazarlos como una persona, como un hombre, una mujer, un ser humano puede llegar a ser esto. No, tiene que ser del diablo, tiene que ser lo oculto, tiene que ser un poder externo, ¿no? No puede ser un humano. Y aquí Bontier dice, no, pues fíjate que sí. O sea, el debraye de esta persona es este viaje, pues no voy a decir ni siquiera el antihéroe porque creo que no cumple con las características, sino este viaje de este asesino serial del punto A al punto B que lo lleva a crear esta obra, porque además se lo dice, esta es mi obra, ¿no? Entonces, con esto creo que arrancaría un poquito mi primera participación. Gracias, Fernando. Doctor, Bien, pues me ha impresionado mucho esta película en varios aspectos. En principio, eh, este aspecto claramente confesional por parte del personaje. Un aspecto confesional que nace en función de un traslado. ¿Traslado a dónde? A la muerte, a otro reclusorio, a un castigo mayor, lo que fuera. Ese traslado es dictaminado por la oyente cuando le dice que si quiere hablar, que eso sucede siempre, que en ese momento de los traslados de los reclusos, de los convictos, eh, viene este aspecto confesional. Entonces me llama la atención en ese primer momento este aspecto confesional. Eh, Gracias por lo del corte de cabello. No es el corte de cabello, es decir, por el calor tuve que hacerme cola de caballo. Anda por acá. Perdón, por el comentario. Este aspecto confesional que me recuerda al doctor Skreber, cuando los psiquiatras y los psicólogos, los médicos son incapaces de diagnosticarlo, él tiene que decidir
precisamente escribir sus memorias como algo que tiene que dar cuenta de lo que le pasa. El personaje Jax está en ese plan de hacerse comprender, de hacer comprender en principio la necesidad de ser ayudado, aspecto fundamental, y la otra parte en el sentido de ser castigado. Dos aspectos fundamentales, que la ayuda tenga que ver con el castigo, con la posibilidad de, de que el culmen de esa historia recaiga en el castigo. A diferencia del doctor Schreber, del presidente de la Corte, quien está intentando justificar ser la mujer de Dios, ¿no? Aspecto diferente que no tiene que ver con la cuestión del asesinato. Acá la historia de Jacques es de alguna manera diagnosticada, por una parte, con la neurosis obsesivo-compulsiva, por un lado, o con la psicopatía. De esto quiero hablar en el sentido de que ambas pueden estar como rasgos. Creo que el asunto de la psicopatía no es más que un término jurídico psiquiátrico que surge en los Estados Unidos para poder justificar que no se mató por loco y se le lleve a un manicomio, sino se le pueda llevar, a fin de cuentas, a una cárcel. Ese término no es ni clínico psicológico ni clínico psicoanalítico. Psicopatía tiene que ver con un término prácticamente jurídico y que aparece aquí quizás tal vez como denuncia, en el sentido de que precisamente ese comportamiento psicopático en contra de la sociedad sea atribuible a un conjunto de sujetos inadaptados. Pero, caray, lo que está presentando precisamente Jacques es el comportamiento del poder político económico. Es decir, lo tenemos muy claramente hoy en la Franja de Gaza. Es decir, donde predomina la pulsión de muerte y hay la necesidad de una matanza en serie, que además lo menciona el personaje. Tiene que ver con la cuestión de una limpieza étnica, de una purificación étnica, como si hubiera en todo caso necesidad de limpiar de la maldad, fundamentalmente atribuible a las mujeres. Y en ese sentido, un asunto de misoginia puesto aquí en claro, en el caso de Netanyahu, lo podemos comparar con Nerón, es decir, la necesidad de matar a los niños que podrían crecer y generar una revolución en contra del poder sionista. En ese caso, acá creo que el personaje representa fundamentalmente, contrario a lo que la palabra de psicópata podría atribuir a un sujeto que está en contra de la sociedad, precisamente a un poder social que está en contra de la sociedad y no al sujeto mismo. Que eso pueda ser representado en un sujeto que pueda ser, sí, de alguna manera un sujeto enfermo, que en este caso me parece, claro, sabemos que los personajes literarios y los personajes cinematográficos no pueden ser diagnosticados, pero el comportamiento tiene que ver más con una psicosis paranoide, una psicosis paranoica. En todo caso, tendríamos que atribuirla también al asunto del poder, que él está contento de saberse inteligente, poderoso y a lo mejor también algún día reconocido por su gran creatividad artística para asesinar. Es decir, creo que representa al poder que Nietzsche hubiera planteado como el poder corrompe. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente.
y él lo está ensayando. Jack está ensayando esa posibilidad de ese poder cuando está en sus manos. El primer caso que nos presenta la película es interesantísimo, cómo la mujer misma se le entrega al asesinato, cómo la mujer misma tiene la pulsión de muerte en la piel como para buscar de algún modo ser también quizás castigada, como si fuera, curiosamente, la representación. Estoy hablando de psicología social, porque me parece que esa película habla muy del asunto de la psicología social, de que tiene el poder, el arte de cómo matar, de cómo asesinar, que podría ser el arte de la guerra. ¿Mm? Cómo ella se pone en el lugar, quizás quiero pensarlo desde el punto de vista del pueblo, que ha sido precisamente indoctrinado en el campo de la culpa, del pecado, ¿m? Del pecado que tiene que ser resuelto, que tiene que ser de alguna manera pagado y castigado. Un pecado que tiene que ser eh, de alguna manera puesto a la vista de los demás para que pueda ser castigada. Y ella se le presenta, incluso desde el momento en que para la vagoneta, casi amenazante ante el vidrio con el gato y la llave para desarmar las llantas, los vidrios, desarmavidrios, resulta que se presenta amenazante. Si no se para, eh, quedará culpable el otro de haberla matado. O a lo mejor ella alcanza a romper el vidrio y matarlo a él. Y sin embargo, aquel frena y ella empieza constantemente a insinuarle la posibilidad de que él sea el gran asesino, cuando ella parece también tener el deseo de ser la asesina. ¿Mm? Y por otra parte, de buscar la muerte. Así, aparentemente, él estaría buscando en cada uno o en cada una de las víctimas esa posibilidad de buscar la parte culpable que él mismo siente internamente y que paranoicamente escucha en la voz. ¿Mm? Continuamente está escuchando una voz que es el delirio. Por eso, digo, no se trata de un asunto de, de neurosis obsesiva compulsiva, aunque sabemos que en la neurosis obsesiva compulsiva también hay delirio, como lo puede haber también en el caso de la histeria, pero es distinto el caso con respecto a la cuestión de la psicosis paranoica, que llevaría a la certeza para llevar, a fin de cuentas, al sujeto al acto criminal. Ujú. Entonces, aquí me parece que es una denuncia, la película muy clara, no tanto para culpar al sujeto, que la ley eh, angloamericana intenta poner en el caso del, de lo que se... Perdón. No, era un micrófono prendido. No, no era una pregunta. Es decir, y en este caso, esa dialéctica, quiero decir, que está envuelta en la pulsión de muerte en la que estamos involucrados por la culpa, ahí sí todos, en el sentido de la culpa que de alguna manera nos deja el pecado que podemos justificar desde las religiones, muy concretamente desde la religión católica, que es la más insistente en la cuestión del pecado y que tiene que ver, como se insinuó hace un rato, con todo el planteamiento que tiene que ver, a fin de cuentas, con Dante Alighieri, ¿no? Entonces, todo este cuestionamiento, todo este pensamiento con respecto a la culpa, creo que es importantísimo, porque a ambos, a quien tiene las ganas de matar como al que tiene ganas de morir, dialécticamente llevaría a la consumación precisamente del homicidio. Esa posibilidad de ese homicidio
en serie, ese homicidio, sí podríamos decirlo aquí, compulsivo. Si tenemos que asemejarlo a la neurosis obsesivo-compulsiva, pero que sucede en forma continua en función del poder de quienes son capaces de decidir quién debe vivir y quién debe morir. Gracias. Gracias, doctor. Fíjese que, bueno, yo lo voy a decir y igual me corrige, doctor, pero hace poco estaba escuchando en un seminario que me metí que el psicótico, en la psicosis, hay un exceso de imaginario, ¿no? De este registro imaginario. Y entonces yo pensaba, por ejemplo, cuando estaba viendo la película, porque las escenas estas, por ejemplo, de la mujer que se ponía tan fácil, ¿no? En esta cuestión de matarse y luego la otra que era Simple, ¿no? Que también era también una cuestión también muy, muy sencilla y que no luchaba ni nada. Pero también pensaba que a lo mejor, o sea, lo empecé a ver de esa forma, que se estaba contando desde la perspectiva de él, ¿no? O sea, no era como tal la realidad de lo que estaba sucediendo, sino como él lo vivía o él lo quería contar, ¿no? Él se lo quería contar. O sea, era como un discurso como muy, pues sí, como nuestros discursos, ¿no? Como nosotros nos contamos nuestra vida, ¿no? Y que no es la cual es la realidad como tal, ¿no? Y ahorita que Miguel comentaba todo esto de la historia de Lars von Trier, ¿no? O sea, bueno, a mí me chocan Sí, muchas cosas porque, por ejemplo, yo tomé así como notillas y esto de que le decía de las mujeres que eran, que estúpidas, ¿no? O sea, ¿por qué siempre ponía a estas mujeres como estúpidas? Y y eso también que decía usted, pues me parece como interesante, sabiendo como que él tiene como estos antecedentes o pues estas cosas, ¿no? De su vida en relación con las mujeres y que a lo mejor ahí se ve muy expuesto, ¿no? Como tal. Y también en esta cuestión como del arte, hace mucho énfasis en eso. Entonces, ahorita que Miguel decía todo esto, o sea, yo creo que sí pudo, no sé, a lo mejor no, pero yo creo que sí se pudo proyectar mucho él en esta película, porque él decía, ¿no? Como decía, voy a inmortalizar en esto del arte y más, bueno, se hablaba como en esto de los corderos y de la gente débil y, por ejemplo, la casa que se hizo era a base de ruinas, ¿no? Que él, simbólicamente eran las personas muertas, ¿no? Pero eran estas ruinas, las personas más débiles, que a partir de ahí hacía la casa, ¿no? Entonces, como, como como él, pues también hay, creo que hay también una escena, no sé si se acuerdan o me recuerdan, que también dice algo así, que en el arte podemos como poner todas aquellas cosas que no nos atrevemos a decir o poner y demás. Y de hecho pasa como varias películas. Y la última que pasa es no sé si alguna es de él aparte de la que pasa, pero la última pues es la de Melancolía, ¿no? Entonces como él ahí también verse expuesto en esto que está diciendo. Y bueno, ya nada más para terminar, a mí me pareció como muy interesante también como las escenas, ahí no sé si me pueden ayudar Miguel y Fernando, porque creo que hay como diferentes formas en las que se graba la película, no sé si lo notaron, ¿no? Como que empieza como, o sea, tienen como varios como formatos, la verdad es que de cine no lo sé el término, pero empieza como, de hecho empieza como mucho como Melancolía y estas películas que le empieza a poner como capítulos a las cosas que van sucediendo y, y luego también Anticristo creo que tiene esto y pero por ejemplo la escena final creo que es la como que hace más mella, ¿no? Porque se ve más diferente de todas las demás.
O sea, ahí se ve como que literalmente creo que hizo como lo del Dogma, ¿no? Que va grabando en el túnel y se ve, haz de cuenta, como si tú estuvieras grabando en una cámara de celular, ¿no? Y la cámara y cómo se sumergen en el agua, ¿no? Y todo esto. Entonces, como que es interesante cómo pudo combinar como todas estas cosas. Doctor, perdón. Eh, Mariana, no te corrijo, porque lo acabas de explicar perfectamente bien. No se trata propiamente del imperio de lo imaginario, sino de lo simbólico, del discurso y del asunto del arte y lo creativo. Tiene que ver con una producción simbólica. Ujú. Entonces, llevado a cabo, tiene que ver con esa producción simbólica muy pegosteada a lo real. Hay que llevarlo a la... Sí. Entonces, Se trabó un nuevamente el poco. imperio Nos de quedamos lo en lo real. simbólico, que es lo que está en la psicosis. ¿Hasta dónde nos quedamos? Que estaba lo simbólico con lo real y ahí se cortó. Lo simbólico fusionado con lo real. No es que no intervenga lo imaginario, pero aquí lo imaginario queda en cierta debilidad. Lo dijiste muy bien. Tiene que ver con el discurso y tiene que ver con la creación de orden creativa, artística y demás, que es una producción simbólica. Entonces aquí lo que está fundamentalmente es el predominio de lo simbólico en lo real. Fíjese, es esto, lo anoté así como en lo, porque es una duda, ¿no? Que me surge, y lo anoté este seminario y decía, ellos hablaban de la psicosis y decía que la psicosis se queda en lo imaginario de los padres y de la generación anterior y como que se queda atrapado en eso. Claro. Entonces tiene que ser una producción simbólica. Ujú. Y lo hace tú muy bien. Ok. Miguel, Sí, rapidísimo quería comentar y lo último que quería era interrumpir porque está interesantísima la conversación que ahorita acaban de tener ustedes dos. Los comentarios del doctor siempre son súper profundos y le añaden muchas capas de análisis muy buenas. Gracias, doctor. Yo quería comentar sobre esta cuestión técnica que hacías del manejo de cámaras de Lars von Trier. Sí, precisamente a partir del Dogma 95, Lars von Trier es uno de los principales directores que lo que quieren es innovar en la manera de mostrar las cosas, ¿no? Dos ejemplos rapidísimos en su cinematografía. En Breaking the Waves, Rompiendo las olas, hay una escena en donde la cámara está posicionada como si nos quisieran mostrar una perspectiva del cielo, como de este cielo católico, acerca de cómo el cielo, cómo desde el cielo están viendo los sucesos que están pasando en la película. Y todo lo hacen a través de un juego de cámaras muy interesante. O, por ejemplo, en la película esta Manderley pasa algo muy extraño esto a lo mejor hasta parece ser hasta más cuestionable por parte del público, y es que quiso utilizar una técnica nueva, no recuerdo el nombre, en donde lo que hacía era lo siguiente: grababa una escena, elegía la locación para grabar una escena. Entonces posicionaba la cámara y a través de un juego de computadoras, la perspectiva de lo que grababa la cámara, de los ángulos de lo que grababa la cámara, eran elegidos al azar. Entonces, lo que pasaba era que muchas veces nosotros en pantalla no estamos viendo qué es lo que está pasando. Es una decisión artística. Muchos podrán decir, no, está muy padre porque a pesar de que la cámara esté dirigida a los pies y no podamos ver lo que está sucediendo, por así decirlo, en las manos o en la cara de los protagonistas, sí lo podemos escuchar y es otra aproximación interesante, ¿no? Genio o loco, pues ya cada quien lo decidirá según sus percepciones particulares, pero siempre intenta poner como pues estas diferenciaciones, estas decisiones creativas pues para experimentar. Entonces sí, está muy, muy interesante. gracias, Miguel. Ahorita justo también me acordé de una escena y también me recuerdo de un capítulo que tú tuviste, Fernando, en tu podcast, de una película, es que recuérdame la película, pero es una, no fue hace mucho, es una película de,
pues sí, de terror, que están en una casa, en un Airbnb, y que se va a la... Barbarian, ¿Cómo? Barbarian. Ándale, sí, esa película, ¿no? Y que tú decías mucho en tu podcast esto de también como la crítica como social de la policía que no ayuda, ¿no? ¿te acuerdas? O no me acuerdo si lo dijiste tú o... Sí, no, sí, porque de hecho incluso a veces como que tengo dos coanfitriones y a veces dicen, es que quieres como extraer la crítica. Y yo es que el terror suele ser crítica de algo que no está funcionando y se proyecta en un símbolo, ¿no? Entonces no es como que la extraiga, es que existe. Entonces, sí, o sea, justo lo que pasa como con el tema del true crime, los asesinos seriales, es que como siempre, ¿no? La realidad supera la ficción y muchas veces lo que vemos retratado en las adaptaciones de los guiones o de las historias suele ser más que o sea, sí la tropeza policíaca derivada por un desinterés. O sea, y creo que también el momento que escoge Von Trier para retratar a este asesino serial, pues es un momento muy especial de la historia estadounidense. O sea, lo que hace Jack sucede entre los 70 y 80, es un periodo como de unos 12 años y además es una década bien interesante en la historia estadounidense porque los setentas, habiéndole antecedido los sesentas como de esta liberación sexual y mental y no a la guerra de Vietnam, que no mueran nuestros jóvenes, viene destacada por algo que planteaba el doctor hace un momento, por un periodo enorme de culpa. Ya pasaron los 60, ahora es tiempo de volver a sentir culpa, ahora es tiempo de volver a una etapa conservadora de la historia estadounidense donde no, es que eso está mal, es que los mataron digo, voy a ser como tremendamente soez quizás con el lenguaje, pero es como el pensar de la historia estadounidense en ese momento, los mataron por negros, los mataron por homosexuales, los mataron por promiscuos. O sea, eso les pasó por hacer las cosas que no debían. ¿Cuáles? Las que sean que la sociedad haya dicho. Incluso pensando en los tropos de terror, no me acuerdo si lo comentamos ya en alguna ocasión, muchos de los slasher films están planteados a partir de una culpa tremendamente religiosa. Son adolescentes que están teniendo una fiesta, entonces por eso son víctimas del asesino en serie y normalmente, digo, Viernes 13 lo plantea muy claramente, murieron por tener sexo antes del matrimonio. ¿Cómo voy a creer, no? Ese es como el motivador dentro del terror, ¿no? O bueno, más bien lo que se critica en un principio y de ahí podemos irle desmenuzando a manos llenas, ¿no? Entonces, en el caso de Jack, y digo, también remontándome a lo que planteaban de las tomas, pues es como un viaje, o sea, si hay un antihéroe en esto, creo que es Von Trier, o sea, más que su protagonista, es él como creador porque sí, su protagonista personalmente es como, es un asesino en serie y es un producto de la sociedad y es un imbécil, o sea, es un depredador en todo sentido. La escena de la familia lo deja muy claro, ¿no? Él se siente un depredador apex. Pero bueno, este viaje que hace con Virgilio como Hermes Psicopomcos, como barquero quien le facilita el viaje, que además se lo hizo en algún momento, o sea, no puedes decir nada que me sorprenda, yo creo, pero cuando están hablando del campo de concentración y su admiración por los nazis, y le dice, oye, no, a ver, espérate, ¿qué estás diciendo, no? Y en contraposición hace, siendo Virgilio el poeta que era, porque además sí me gusta que respeta esta figura de el maestro poeta, le dice, a ver, o sea, tú estás hablando de Buchenwald, ¿no? Como campo de concentración. Déjame te cuento una historia, ¿no? Y hablan del árbol donde Goethe escribió, espero estar citando textualmente, algunas de las más grandes obras de la humanidad. Entonces, como este contrapeso ante ese delirio del que hablaba el doctor, a mí me parece muy bien puesto, ¿no? Porque entonces, sí, bueno, más que justificar, explica o se entienda a Von Trier, o sea, picando esas costillas, asusando a esos grupos de poder hollywoodenses donde yo tengo el derecho a decir lo que yo quiera y lo voy a hacer. Que te incomode o no, eso es lo que hay que revisar desde dónde. Te está incomodando a ti. Yo solo dije cosas. Yo solo hice una Claro. película. Yo solo estoy haciendo este viaje porque además digo, Sí, esto es algo que no he comentado muchas veces, pero yo soy gran admirador de Dante y gran admirador de la comedia. O sea, la estudio, me encanta. Mi primer contacto fue como con esta comedia ilustrada por Doré, ¿no? Entonces a mí me fascina la Divina Comedia. Entonces verla reconocida aquí como en el viaje de alguien tan deleznable, pues para mí fue, pues, no sé si catártico, quepa,
pero definitivamente reveladora en cuanto a, claro, hasta los asesinos en serie hacen su viaje al otro mundo. ¿Cómo es ese viaje al otro mundo? Teniendo yo el punto, teniendo, pues quienes conozcamos la obra, y si no, por favor, entren inmediatamente después a la obra de Dante, después de esta conversación, a alguien como tan sublime como Virgilio, como lo plantea Dante, a alguien tan, pues es que no era puro Dante definitivamente, pero como tan entregado a la vida como Dante, o sea, por ponerlo de alguna forma, y Ujú. luego tienes a Jack haciendo exactamente el mismo viaje y dices, no, pues sí, claramente, o sea, todos tenemos una visión subjetiva del mundo a partir de en inglés existe esta palabra, ¿no? A frame, que define como cómo recortamos la realidad de acuerdo a lo que nosotros queremos retratar. Por eso, como Jack plantea la historia desde sus víctimas, como pues son unas mujeres idiotas, no son tontas. Y se lo dice Virgilio, oye, me has hablado de tus víctimas mujeres. Bueno, también hubo algunos hombres, ¿no? Y se lo pone muy bien puesto. Sí, bueno, pero me parece que más bien me quieres hablar como, y las escoges, pues porque puedes dominarlas porque eres más fuerte, porque te crees más listo. Y en ese sentido, al mismo tiempo, pues no asesinaste hombres o no me hablas de los hombres, ¿cómo te fue? Que ahí creo que hay un subtexto como, seguramente no tuviste éxito porque eres débil ante tu propio género, ¿no? O sea, ya en ese juego de misoginia, Claro, entonces no eres tan hombre como crees, ¿no? Entonces, algo que se me escapaba y con esto cierro, lo de las tomas, ¿no? En ese viaje, en cómo nos lo plantea Von Trier entre lo dantesco, literalmente, y entre lo de los asesinos seriales como parte de esta figura tan idolatrada erróneamente, según lo creo yo, pues nos cuentan la historia desde la perspectiva del asesino con su interlocutor Dante, y luego hace este corte con una visión como de esta cámara anónima, ¿no? Desde el cámara en mano hasta tomas ya más tradicionales, pero en un corte pues más novedoso en cuanto a cómo plantea la historia y el ritmo, pues ya nos enseña cómo fue ese viaje, ¿no? Esto es lo que sucedía, así empezó. Aquí estábamos cuando estábamos en negros. Y en realidad hay poco diálogo, o sea, se me hace muy poderosa esa secuencia del epílogo porque te deja el cine contarte las cosas como el cine lo hace, viendo, con imágenes, con sonidos. Entonces este ritmo y ya lo barroco también de la composición de las tomas, pues es increíble, ¿no? Y culmina con el barquero, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión barroca, con el barquero de Delacroix, que es justamente Dante y Virgilio navegando en la barca, cruzando los infiernos, literalmente, ¿no? O esta pequeña probadita, que además es como una muestra también, pues mecánica de esta muerte, como la entendemos, de, mira, ahí están los campos elíseos, ahí no nos está permitido entrar, y son campesinos cortando, segando el Y yo, trigo y llora, ¿no? Pero además es una visión de la muerte de ordenada, ¿no? Como ahí está el orden, acá está el caos, ¿no? También como en esa parte pues de la culpa y la recompensa, ¿no? Porque la recompensa cristiano, católico, judío, cristiana, semítica, es como orden. Y, y qué canijo, ¿no? Porque pues justamente desde ahí viene también un discurso muy político, que ahorita no me voy a clavar allí también para que no se haga más largo esto, pero muy político desde, claro, el orden y el progreso, los últimos serán los primeros, o sea, lleva esta vida ascética y entonces vas a caer en la gracia de Dios. ¡Wow! ¿No? Y o sea, esta última secuencia me encanta porque además le da un cierre muy fuerte, ¿no? Al menos como yo lo veo al viaje de Jack y eventualmente su castigo, porque al final es castigado, la esperanza, ¿no? Lo lleva Virgilio a la parte más profunda del infierno y le dice, aquí no te voy a dejar, a mí me toca dejarte más arriba, haciendo la reminiscencia de que los círculos de Dante, que además, digo, Dante es el fanfic más grande de toda la historia porque estuvo tan bueno su fanfic que lo hicieron canon, ¿no? O sea, la estructura del infierno que tenemos hoy es gracias a Dante, ¿no? Y él se la inventó de acuerdo a un discurso político, ¿no? Que él tenía. Entonces, a ti te tocó otro círculo del infierno de acuerdo a lo que te tocó, pero querías ver todo, velo. Y no es más que la tentación de Virgilio de, mira, esa escalera es la única en todo el infierno que da a la superficie. Cuando acabes de ver, me avisas y vengo por ti. Y ahí es donde encuentra como en su propia esperanza de redención, a pesar de todo, y que soy el artista y que es mi obra, pues encuentra bueno, no sé si destino, encuentra su fin, ¿no? Dejémoslo como allí para también no meternos como en otro rollito del destino, pero
pero a mí me parece que ese ritmo y que ahora me queda mucho más claro con lo que plantea Miguel desde la Nouvelle Vague, tiene todo el sentido del mundo, pues Von Trier marca un discurso y ahí pica las costillas que tiene que picar y desde la incomodidad, que creo que es lo que siempre tiene que hacer la obra artística, es una cosa mía, pero además vámonos al terror. O sea, el terror cuando incomoda ya cumplió su misión. O sea, creo que una película de terror que te incomode está muy bien hecha porque ya te tocó alguna fibra. A ti, a otros, a un grupo de personas, habrá quien no le gusta, habrá quien sí, pero si a ti ya te incomodó, ya se ganó, ¿no? Lo decía Ricardo, uno de mis coanfitriones, cuando hablábamos de El Hombre del Norte, pero hacíamos un comentario con Eric Estrada, también crítico de cine, a quien si ves esto le mandamos un saludo. Eh, Hablábamos también de La Bruja, ¿no? Y Ricardo decía, es que a mí me incomodó mucho, me costó acabarla. Y le decía a Eric algo que pues yo rescato, ¿no? Pues es que ya cumplió. Película que te incomode es porque ya te hizo pensar, ya procesaste algo, ya te sacó de tu zona de confort y también de ahí viene como mi sensación, ¿no? De, "Ay, es que esto está muy largo. No, hermano, pues te has aventado películas de superhéroes de 3 horas. Es que esto está pesado. Entonces, céntrate, ¿no? Ráscale. ¿Por qué te incomoda, no? Eso es bien importante, creo que en el cine, y me queda claro que Bontrier lo tiene muy claro para hacerlo, ¿no? Gracias, Fernando. De los que dijiste, como dos comentarios que capté y no sé si ustedes se dieron cuenta, o sea, las mujeres las controlaban, ¿no? Pero la mamá controló que estudiara ingeniería y no arquitectura, ¿no? Y esto que dices de lo de el último capítulo, yo busqué, porque ya ven que se llama catábasis o algo así, ¿no? Y yo dije, ¿qué rayos es eso? Entonces busqué como el sinónimo, digo, el significado de la palabra, y entonces resulta que quiere Ok, decir, ay, encontré esto en internet para... espérenme, ya me respondió mi computador. Quiere decir descenso o puesta de sol, ¿no? Entonces, como también está como interesante. Miguel, Órale, interesantísimo. Y me encantó tu participación ahorita, Fernando. Creo que, vamos, con este tipo de insumos es como podemos dimensionar una obra como esta, que a mi parecer es una grandísima, grandísima, grandísima obra. A ver, ¿yo qué opino de ella? Eh, Muchas personas opinan, de las cuales me incluyo, que las obras de arte comienzan cuando las terminas. Cuando terminas el libro, cuando terminas una película. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual tú terminas dicha obra, en ese momento, ese conocimiento o todo lo que provocó en ti, todo ese contenido, se mezcla con la gran cantidad, la pequeña o gran cantidad de obras artísticas anteriores a las cuales tú has tenido acceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde podemos empezar a comparar y ver qué nos gustó más y qué nos gustó menos, ¿no? La primera vez que yo vi la película, el momento en el que se estrenó, recuerdo que fue aquí a la Cineteca Alameda. Yo salí con un disgusto bastante grande, fui con un amigo y yo le dije, esto es una porquería. A pesar de que me gusta mucho Lars von Trier, esto es una porquería porque lo único que quiere hacer es provocarnos. Y provocarnos para que digamos, ay, miren, es un provocador, es un bully y listo, es pura violencia gratuita sin ningún motivo. Y esa fue la primera impresión que me dio la película. Años después, lo que opino es algo no completamente distinto, pero algo sí, sí diferente, y es que es una obra que me fascina. Me fascina. ¿Por qué? Porque es una de estas películas en donde mientras más la piensas, más le vas desgranando información, más le vas encontrando simbolismos, más vas encontrando la genialidad que es cómo se arma la estructura narrativa en distintos tiempos, en distintos momentos, a partir de la perspectiva de un asesino, quien le está compartiendo su discurso armado de la manera en la cual vivió su vida, con otro interlocutor que es Virgilio, un sabio que, si bien hace uno que otro comentario, no pretende influir en la narración que está haciendo Jack sobre sí mismo, ¿no? Y a partir de la manera en la cual él va viviendo su vida o narrando sus hechos, encontramos también esta dimensión simbólica de su viaje o su descenso a los infiernos. Entonces es, vamos, una obra que a mí en lo personal me vuela la cabeza.
Lars von Trier es una persona a la cual le gusta explorar los lados más oscuros de la naturaleza humana y en todas sus películas se ve, ¿no? Eh, no solamente en estas cuestiones de los impulsos por querer asesinar, por dominar, sino también algunos otros oscuros como lo puede ser el control en dimensiones pues más cotidianas, más del día a día, ¿no? Por ejemplo, en Dogville podemos ver cómo una extranjera llega a vivir a este pueblo estadounidense ficticio y cómo los granjeros de poco a poco se van aprovechando de ella. ¿Por qué? Porque es la nueva, ¿no? Porque seguramente tiene algo que esconder. Entonces, vamos a aprovechar que podemos aprovecharnos de ella. Podemos ponerle a hacer trabajos humillantes, ¿no? No estamos en el mismo nivel. Por ejemplo, en Rompiendo las Olas, cómo el control, la manera en la cual la iglesia del pequeño pueblito donde sucede todo ejerce un control bastante fuerte en las decisiones de las personas y cómo dentro de las mismas estructuras familiares nos aprovechamos de esas superestructuras para, pues, influir en el comportamiento de los demás, ¿no? Entonces, en la teoría política, yo que soy politólogo de formación, nos preguntamos mucho hasta qué punto el comportamiento del ser humano se debe a instituciones sociales impuestas por nosotros mismos o a impulsos naturales. Y eso es algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque parece como si el cine de Lars von Trier se fijara en este lado oscuro de la luna que somos los seres humanos. Chafísima la referencia. Pero en este lado oscuro del ser humano, de este impulso que tenemos por dominar, por sentarnos arriba del otro, ¿no? ¿Cuál es el motivo del arte? Pues bueno, desde una visión bastante simplista, provocar emociones. Y esta película nos las provoca en extremo. Yo siempre digo que las películas de terror más fuertes que he visto, más terroríficas, son Funny Games de Michael Haneke, cual va también un poquito más o menos por esta línea, y esta, La Casa de Jack, porque de verdad es una cosa terrorífica. El cine de terror nos gusta porque, o el cine en general, nos gusta porque nos permite vivir más vidas, ¿no? Nos permite ponernos en los zapatos de otras personas que hacen acciones que probablemente nunca haremos en nuestras vidas. Nos permite experimentar el qué sería. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que al momento de terminar la película apagamos la pantalla y volvemos a nuestra vida, ¿no? Vivimos esas sensaciones extremas durante 2 horas, 2 horas y media en este caso, y terminando volvemos a nuestra vida común, como si nada hubiera pasado. Pero con esta película, el estremecimiento se queda ahí, de verdad. Termina la película y nos deja temblando. ¿Eso es bueno? ¿Eso tiene valor? Pues vamos, desde esa perspectiva de cómo el arte es provocar emociones, pues es que visto así parece ser que sí. Nosotros como espectadores tenemos que decidir individualmente hasta qué punto eso tiene valor o no lo tiene. No, va a ser muy interesante ver lo que piensa cada uno, pero es interesantísimo lo que comentabas, Fernando, acerca de la figura de Von Trier, en donde llega a Hollywood y dicen, a ustedes les incomoda los que yo digo porque yo voy a decir lo que yo quiera. No, voy a hacer lo que yo quiera y no me importa si les gusta o no. Yo lo voy a hacer con motivos artísticos. Y no sé, nos ponemos a preguntar hasta qué punto es válido hacer lo que sea en pantalla. Por ejemplo, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Y no hablando desde un punto de vista moralista, pero ¿qué les parece a ustedes el asesinato de los niños? ¿No? El asesinato de los niños, o por ejemplo en la película está Manderley, el, el matar a un animal para cumplir un motivo artístico, a pesar de que la escena no llegó al corte final de la película, ¿no? A mí me resuena mucho, por ejemplo, a mis clases de la universidad, que estamos en el periodo de Trump, en donde Trump salía a decir lo que él quisiera y que los mexicanos son violadores y que son ladrones y que no sé qué. Y pues nos ponemos a pensar él se justificaba diciendo, pues es mi libertad de expresión, yo puedo decir lo que yo quiera, pero pues hay que ponernos a pensar, ¿no? La misma definición de libertad lleva la palabra responsabilidad. ¿Por qué? Porque la libertad es el hacer lo que nosotros queramos siempre y cuando no se mezcle o no apague la libertad de los demás. Y en el caso de Donald Trump, este discurso libre y este discurso abiertísimo de poder decir lo que él quisiera y dañar a los demás,
nos deja pensando esta libertad de expresión, este concepto de libertad de expresión visto desde este punto de vista, nos habla de una visión bastante individualista de la sociedad, ¿no? En donde lo que importa es, pues si a mí me sé bien y si yo lo quiero decir, lo puedo decir, perfecto. ¿Y dónde queda la sociedad? ¿No? ¿Dónde queda este lado de responsabilidad colectiva de lo que hacemos? Yo no estoy diciendo la casa de Jack hace bien esto o hace mal esto, solamente lo dejo como interrogantes para abrir, para fomentar aquí un poquito más el debate. Y pues bueno, ya nada más para terminar, esto mismo se conecta con la película, ¿no? Es como de, ¿cuántas ganas no les dan de decirle a Jack, oye, hasta qué punto tus intereses artísticos, tus intereses por lograr algo eh, que alcance ese nivel de perfección artística según tus criterios, es válido si para ello tienes que matar a los demás? Gracias, Miguel. Doctor, oigan, también si ustedes quieren participar, los asistentes, con todo gusto, ¿eh? Ujú. ¿Quién va primero, Miguel o yo? Usted, doctor, y luego Ok, Fernando. sí. Yo no quiero dejar de lado la presencia de la muerte roja. Un símbolo universal maravilloso, eh, destacado por varios autores, en este caso probablemente el planteamiento de Edgar Allan Poe. Ujú. Entonces, el asunto de la muerte roja, que va, digamos, creciendo como una pandemia, lo pudimos vivir en los años anteriores. Fíjense ustedes cómo incluso esa pulsión de muerte que puede sentir cada quien, incluso para abandonar el compromiso de vida, llegué a conocer casos de gente que en cuanto en el 19 se habló del posible virus en China y que pudo haber llegado a México hasta enero, febrero siguiente. ¿Mm? Resulta que, que hubo gente que se encerró del todo y no quería ni siquiera tratar con sus padres. Y curiosamente murió encerrado sin ningún contacto de virus ni de nada con nadie. Es decir, la muerte roja que parece un fantasma que atraviesa las casas, los muros, el pensamiento para poder acceder a la muerte. ¿Mm? Una muerte que tiene que ver hoy día con la posibilidad de una tercera guerra mundial dramática, totalmente vuelta a fuego a través de las bombas atómicas y demás. Es un fantasma que de alguna manera también atrae como muerte roja, como una posibilidad de morir por la pandemia que tenga que ver con la radiación, con lo que tenga que ver con lo que adviene en función de nuestros enojos por tener el gran dominio. Eso es, me parece, muy importante, tanto en lo social como en lo grupal, como en la psicología de las masas y en lo individual, en las relaciones de pareja, etcétera, en la que la posibilidad de dominio tiene que ver con la posibilidad de la extinción, de que alguien tenga que morir, al fin de cuentas, con tal de demostrar un dominio particular, un dominio en el otro, y que ahora está en la función de quién va a tener, a fin de cuentas, el gobierno mundial, o si tiene que ver con varias personas o no, o si tiene que ver con varios países o con varias naciones o con una aglomeración de naciones. Lo curioso es que en esta misma, digamos, tendencia, hemos visto después de 40 años de haber crecido económicamente, fue capaz la Unión Europea de quebrar su economía y quebrar sus posibilidades, incluso de guerra con la que quieren iniciar la Tercera Guerra Mundial, en el sentido de que no aguantarían 3 meses de una guerra terrestre
pero la necesidad de ser carne de cañón para la muerte. Bienvenida la epidemia de la muerte. Bienvenida la pulsión de muerte para acabar con este compromiso de vida. Gracias, doctor. Fernando. Sí, a ver, voy a empezar al revés, o sea, porque tenía un comentario que no se me olvida, pero ahorita que decía el doctor sobre el simbolismo del rojo, ¿no? Eh, en La muerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe, justo la crítica social de la que parte también es como pues todos estos nobles que están buscando guarecerse y que tienen de hecho cómo fortificarse, pues por una brecha ineludible, por una brecha invisible a sus ojos, pues la muerte termina apoquinando y colándose entre sus filas, ¿no? Y al final como pues un poco haciendo como muy resumido todo el texto, ¿no? Habla que esa muerte roja de la que nadie se escapa, o sea, al final de algún u otro modo te va a alcanzar, ¿no? O pensemos también, como a lo mejor no partiendo del simbolismo del color, pero al final de esa muerte también de la que hablaba el doctor, pues sí, nuestra pandemia reciente, pero que invariablemente, digo, ahora ya la tenemos presente por cómo lo hemos vivido, pero que asociábamos las pandemias como a la peste negra, ¿no? Y todo lo que eso implicaba, y todas las implicaciones económicas, y todas las implicaciones simbólicas, la danza de la muerte, ¿no? Y yo insisto, ¿no? Ahorita estamos viendo los primeros atisbos en la creación artística, cinematográfica, que ustedes quieran, ese latigazo, ¿no? De la pandemia. O sea, con los años nos van a venir más y mucho más obras de diferentes naturalezas que van a hablar de eso que vivimos, ¿no? Así como veíamos a la distancia la plaga, a la peste negra, pues la distancia nos va a dar como estos medios de catarsis, ¿no? De la pandemia que hemos vivido, ¿no? Entonces también creo que creo que eso es valioso pensando en la película como una película prepandémica, ¿no? Porque también la forma en la que se enarbola el discurso, la forma en la que se enarbolan los riesgos, hablaba yo hace ratito, ¿no? Como del periodo de tiempo en el cual lo plantea y qué dice eso de la historia estadounidense y de los asesinos seriales, porque además algo que se me olvidó hace ratito, había también hay una cosa entre capitalismo y comunismo del crimen, porque los comunistas decían, no, 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 es que ese tipo de crímenes son del capitalismo rapante, hasta que es después, muy cerca, si no me equivoco, tal vez después de la caída del muro de Berlín y del fin de la Unión Soviética, salen los archivos del asesino soviético Andrei Chikatilo, ¿no? Que también fue un asesino en serie brutal y que, ay, los comunistas, es que es un síntoma del capitalismo. También era un periodo de tiempo en el que pone la casa de Jack cuando el FBI apenas estaba refinando como sus técnicas para poder seguir los crímenes y el concepto también de asesino en serie era relativamente nuevo, ¿no? Esto también se plantea con el caso del Zodiaco y lo plantea Fincher de una forma muy dramática en su propia película. Y esto me lleva entonces también a un comentario que hacía Miguel como acerca de la libertad de expresión y cómo es esta película. Yo como la leo, al menos hoy, recién vista para esto, creo que sí es mucho la intención de Bontrier de poner un tema polémico en la mesa, ¿no? O sea, decir, estas cosas pasan y nuestra sociedad lo permite, y además, ajá, la gloria que gira alrededor de estos personajes por la fascinación que existe socialmente, pues es enferma como ellos, ¿no? Por eso la perfilaba como una película relativamente snuff, si cabe el término para esta película, porque incluso me recuerda brevemente una escena de 8 milímetros, una película de Nicolas Cage, creo que de 2004, 2006, una cosa así, donde es un detective que es llamado por una mujer de alta sociedad que encuentra en una caja fuerte de su esposo, entre muchas otras cosas, una cinta de 8 milímetros y la ve. Y es una película snuff, donde una muchacha muere en cámara, ¿no? Torturada por un ejecutor, vestido en toda regla, ¿no? Y entonces la señora le dice, necesito que usted investigue si esta muchacha en realidad está muerta, si esta muerte es real. Entonces, dentro de toda la investigación que hace y todos los riesgos a los que se enfrenta por el tipo de producción que es, hay una escena, spoilers adelante, un poquito, donde encuentra al ejecutor, ¿no? Lo ubica con nombre y todo, y vive en la casa de su madre. Es un hombre de unos 30 y tantos años, muy grande, y pelea con él, ¿no? Está con su máscara, pelean, salen por la ventana, acaban en un cementerio enlodados.
y se las arregla para poder clavarle en el abdomen una barreta, ¿no? De hierro ahí del cementerio, y el ejecutor termina quitándose la máscara y se pone sus lentecitos. Y como que se sorprende mucho el detective, ¿no? Al grado que el ejecutor le dice, pues, ¿qué esperabas? ¿Un monstruo? Entonces, creo que eso es parte de lo que está haciendo Von Trier a grandes rasgos, junto con todo lo que hemos comentado en este rato, porque es como, o sea, así sucede, ¿no? Y a quien le incomode será, vuelvo al punto, será por algo. Entonces, creo que esa cuestión de la libertad de expresión, ahora que también, pues, son los dos filos, ¿no? Como de este discurso en general, ¿no? De la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a decir lo que queramos, todos tenemos derecho a reírnos de lo que queramos, pero también tenemos la responsabilidad de esas palabras, ¿no? Un amigo mío, también productor de podcast, decía alguna vez sobre la comedia, es que tenemos derecho a reírnos de lo que sea, pero si soltamos un chiste, un comentario en el momento equivocado, con las personas equivocadas, lo que sea que eso signifique, pero como, o sea, si el chiste no pegó y entonces en vez de hacer reír nos condena al ostracismo, ese es el valor de la libertad de expresión también, ¿no? Ahora, mencionaba algunos personajes, Miguel, ¿no? Y decía, bueno, también depende qué tan grande sea tu cartera, pero creo que a eso es también lo valioso de este tipo de expresiones artísticas, más allá de si estamos de acuerdo o no, sino de que pongan esos temas sobre la mesa y asusen ahora sí que al ganado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque además, y esto me remite también directamente a otra película de terror que habla sobre el asunto de la toma perfecta como parte de qué estamos dispuestos a hacer para hacer una declaración de algún tipo, es Nope. La película de Nope de Jordan Peele, o sea, siempre gira alrededor de estos personajes, o sea, como ciencia ficción y como terror, pero al final la motivación principal de estar sujetos a un depredador sideral, por llamarlo de alguna forma, es poder conseguir algo de eso, ya sea dinero, ya sea una respuesta, o últimamente, y ahí hay un director de cine que encarna a muchos otros directores, Miguel no me dejará mentir, como muchas manías que tiene este director, que puede ser muchos directores de cine, buscando la toma perfecta, ¿no? Y buscando la toma perfecta sacrifica su propia vida, la toma perfecta de esa criatura. Entonces es la obsesión llevada a un grado o las ganas de generar una declaración, que era lo que iba, que se puede dejar la vida en ello. Y para cerrar este comentario, porque me brincaba esto rápidamente cuando hablaba Miguel, pues ahí está Andrei Tarkovsky, que muere de cáncer de pulmón, muy seguramente por meterse en aguas radiactivas al momento de hacer cine, ¿no? O sea, nunca, creo que nunca ha estado claro, pero a ver, la causalidad ahí está, ¿no? Y fue por hacer cine. Entonces, eh, eh, ajá, creo que más allá de generar un prejuicio a partir de ello, es tener claro eso, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y el doctor hablaba ahorita como de las cuestiones geopolíticas que nos han culminado a este punto. Y creo que también es eso, ¿no? O sea, hasta dónde están dispuestas a llegar las grandes naciones y los grandes discursos para hacer simplemente una declaración. O sea, para obtener algo muchas veces superfluo, ¿no? Y, y creo que eso encarna entre muchas otras capas el personaje de Jack, de muchas formas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Patricia, Patricia, ¿estás ahí? Creo que ya se fue. ¿Alguien más que quiera comentar algo, participar? ¿Alguien de los asistentes? ¿Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí viendo la película también me surgió toda esta cuestión del discurso hacia dónde iba, ¿no? El discurso. Yo lo sentí, la película, como que terminó siendo una apología a su discurso y de alguna manera como buscar demostrar que el discurso no tiene que ser políticamente correcto o justificar por qué él no lo es, como apelando a que el discurso siempre va a ser subjetivo, ¿no?
y utiliza el arte como para intentarlo demostrar, ¿no? Yo creo que el arte lo pone en este punto en el que su facultad del arte es creadora. Y al tener esa facultad creadora, lo posiciona como un rector de la moral, ¿sí? Porque hay una frase que menciona sobre que el artista debe ser cínico, ¿sí? Sin importar como el bien común o el ser humano, ¿sí? O hasta por encima de los dioses, ¿no? Este, y a la vez se ven sus películas anteriores como lo que te estaban platicando. Entonces, intenta utilizar como esta parte para justificarlo, ¿no? Y en el fondo, esta parte de, como machista o la parte de las mujeres, no lo veo como que sea algo meramente en contra de la mujer, sino como que intenta decir que, o como un capricho, una demanda de que la condición de hombre siempre lo va a posicionar en como objeto de impugnación, ¿sí? Como que el ser hombre siempre de alguna manera va a ser como atacado, ¿no? Pero, pues entonces por eso yo creo que la película termina siendo como una apología a su discurso que es recurrente al parecer en todas sus películas. Gracias, Daniel. Ahora sí estoy, ¿eh? Muy bien, Patricia. Hola, buenas noches a todos. Gracias. A mí, de las últimas escenas, sobre todo cuando él está con la capucha, cuando Matt Dillon está con la capucha roja puesta, eh, inmediatamente lo asocié a Dante Alighieri. Y después, cuando el señor más viejo lo va llevando, no sé, digamos que me pareció realmente que estaba como contando la Divina Comedia, porque pasa por el paraíso, por el purgatorio, pero después eh, por los infiernos. De hecho, él muere en el infierno intentando salvarse. No sé si están de acuerdo o no conmigo. Sí. No sé qué opinen los demás, pero ahorita que dices esto último, Patricia, o sea, y lo que decía el doctor al principio, como esta contradicción, ¿no? Como de querer salvarse y a la vez como que no tanto, ¿no? Como Ah, querer ser exacto, atrapado y querer ser como castigado y justiciado, ¿no? exacto. Porque creo que él tenía como una profundísima eh, 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 creencia en Dios o en un ser superior, este, y le daba mucho miedo esto de morir él, ¿no? O sea, la pulsión de muerte de él. En realidad yo no veo como que haya ni una pulsión de vida ni una pulsión de muerte. Solo veo a una persona eh, psíquicamente mal, a un psicótico, y que, digamos, a él dice por momentos que le interesa, sí, lo que le pasa, lo que está haciendo, pero no, creo que es como de la boca para afuera. Este, pero sí, esa ambigüedad también la noté, sí. Gracias, Patricia. Fernando. Sí, algunas cositas que me brincan ahorita con estas dos participaciones. Pienso que, claro, o sea, todo el arco o toda la autojustificación de Jack, porque al final también está haciendo eso,
pues es buscando una redención. Tan es así que arriesga su castigo eterno, pero que al mismo tiempo lo haría, diciéndolo a grandes rasgos, inmortal, por un ápice de esperanza de redimirse, ¿no? Claro que sí. O sea, que al final ahí sigue presente esa culpa cristiana. Eh, Además hablaba, no me acuerdo quién comentaba hace ratito, ¿no? Creo que Mariana, sí, como de al final es la madre quien lo obliga a ciertas cosas por las motivaciones, y digo, también sin meterme tanto en terreno que no es mío, porque no es mío, soy un aficionado de muchas cosas, pero pues también como este asunto de la castración y de las motivaciones de diversos asesinos, y en este caso de Jack, desde lo masculino, ¿no? O sea, emasculado desde la madre y que esto también tiene muchos motivadores, ¿no? Y eso me lleva también al asunto de la justificación. Pues claro que el artista se va a justificar a través de su obra, ¿no? Creo que eso es primordial, ¿no? Y claro que la creación artística es subjetiva. O sea, creamos quienes creamos para nosotros. Ya si a los demás les gusta, qué buena onda, ¿no? Pero, y también sí me parece que es cínico Bontrier en el sentido más estricto, ¿no? O sea, en el sentido más puro de Diógenes el perro, que como describían a la escuela cínica, además era como, es que es asqueroso de ver a los cínicos. Pues claro, eso buscaban provocar ante la complejidad o supuesta complejidad social o de las grandes ideas, pues ellos respondían con ironía y humor, ¿no? La clásica anécdota cínica eh, que se cuenta es que cuando Alejandro el Grande marcha sobre Grecia y se encuentra con Diógenes, lo busca por ser un gran maestro, ¿no? Y le dice, es que te vengo a dar todo lo que puedo darte, soy dirigente de todo el mundo conocido, ¿qué quieres para que me puedas enseñar? A lo que Diógenes desde su barril apestoso le dice, que te quites, que porque me tapas el sol, eso quiero. Entonces, claro que me parece que Bontrier es cínico en ese sentido y, y- y lo que podamos leer de él y cualquier otro artista, de si se justifica o no, creo que ya es un poco como si meterse en la cabeza de ellos, lo cual está medio difícil, porque además yo hace muchos años era de la idea de que la obra artística, o más bien el arte, hacía clic o era arte cuando uno como espectador entendía lo que el artista quería reflejar. Y muchos años después, hasta hace poco en realidad, es como, pero por supuesto que no. El arte es arte cuando me provoca algo. Si era lo que quería el autor o no, ni idea, ¿no? Pero si ya me provocó náuseas, si ya me provocó hastío, si ya me provocó amor o belleza o una sensación muy pura, lo que sea que signifique, pues ya es arte, ¿no? Ya comunicó algo. Entonces, yo, o sea, no lo veo como unas cualidades negativas, sino más bien quiero pensar que si volviera a escuchar esto es como, ya lo logré. O sea, ya los tengo hablando de mí. Y es todo, ¿no? Ya pensar en las justificaciones o no, sí es ya como rascarle un poquito a algo que no sabemos si está diciendo, ¿no? Pero creo que ahí está, insisto, el valor de esa obra, más allá, como decía, creo que Miguel, o sea, si es buena o mala, eso también ya es una cosa muy nuestra, pero ya nos tiene que hablando y creo que por eso vale muchísimo la pena, ¿no? El ver películas así. Gracias, Fernando. Ana Luisa, Sí, seré muy breve porque ya también el tiempo se acabó. Permítame disentir un poco. A mí se me hace que el personaje es como él le decía a la chica, muy simple, así, simple, re simple, simplón. El personaje no causa, a mí no me causó alguna forma de atraparme, ¿no? Sino que es como una máquina de matar, matar de diferentes formas. Y a mí en lo personal de veras, no sé si he visto tantos asesinatos que ya ahorita hay descabezados, los narcos, la televisión, que ya no causa tanto impacto y qué bueno que estoy mañana a ver qué pasa con lo político. En verdad, en serio que nuestra cotidianidad se está llenando más de este tipo de crímenes, que esto no me causó tanta así cuestión de si es arte o no. Gracias por cultivarme en ese sentido, pero así que me haya causado tanto impacto y wow, pues no, me causó también un rato, pero bien, así como dicen los chavos, bien, gracias. muy bien, Ana Luisa.
¿Quieres leer tu comentario, Fernando? Bueno, yo la verdad por no abusar de la palabra, pero eso, o sea, estoy de acuerdo en cuanto a que el vehículo de toda la conversación o de la película, pues sí, o sea, al final creo que es importante destacarlo, es un personaje ramplón, o sea, que él se siente genial, ¿no? Y este mito de la genialidad que nace, si no me equivoco, cuando atrapan a Ted Bundy y que permea a todos los demás asesinos en serie parte de una prueba de IQ, que esas pruebas son muy relativas en cuanto a lo que miden y no, y lo que significa ese número, pero sale con un IQ que consideran elevado, y entonces, es que es un genio, cuando en realidad era un IQ pues, de un universitario promedio, ¿no? Pero eso sumado a la incompetencia de las autoridades, que por ejemplo el caso de Jeffrey Dahmer lo destacó mucho, o sea, Jeffrey Dahmer secuestraba jóvenes homosexuales y los mataba y se los comía, porque además ya después se revelaba en las entrevistas, porque de esa forma lograba que se quedaran con él. Muchas de sus víctimas, sobre todo un joven negro que es como la víctima más famosa, tristemente, logra escapar del apartamento de Dahmer, se encuentra con los policías, lo denuncia y lo devuelven con Dahmer, porque Dahmer viene atrás de él. Y es como, mira, tu novio se te escapó ahí, hacen cosas de homosexuales. Esa era la policía de esos años, ¿no? Por eso es importante entender el momento en el que nacen estos personajes y al menos lo que yo creo que rescata Bontrier con esta película en particular, ajá, o sea, nos cuentan también la historia, toda la historia desde la perspectiva de este señor, ¿no? De Jack, y por eso, pues también es chocante, porque es como, a ver, o sea, compadre, eres un imbécil, no eres tan listo como tú crees, no eres tan listo que incluso tu vehículo hacia el más allá te está diciendo, carnal, todo esto empezó por una casa, pues termina la casita y vámonos, ¿no? O sea, estás en otro planeta. Y sí, creo que sí es importante destacar lo que, al menos yo, y creo que estamos de acuerdo en eso, destacar lo que puede hacer ahorita la obra de Bontrier, de irnos discutiendo si el arte o no el arte, o si lo genial de su discurso o no, nada tiene que ver con su protagonista. O sea, su protagonista es deleznable, ¿no? O sea, no me voy a cansar de decirlo. O sea, incluso lo menciona mucha gente, ¿no? En el medio. Creo que hasta sería importante que se les extirpara un poco la identidad, o al menos la identidad que ellos buscan, porque al final solo buscan eso, reflectores a partir de los traumas que sea que tengan y que se les reconozca, ¿no? Pero son personajes muy chiquitos, ¿no? Entonces, pues eso en relación a lo de Jackie, que no quería dejar de comentar relacionado a lo que se había platicado ahorita. Oye, Fernando, y policía de esos años, y yo me atrevería a pensar que policías de estos años también, ¿no? Porque, o sea, yo veía esta escena de la Claro, claro. Simple, ¿no? Y yo decía, claro, o sea, yo también puedo estar ahorita en mi casa y mis vecinos no se van a meter porque les va a dar miedo meterse, ¿no? O de aquí que Sí, justo las llamadas del 911, que hemos hecho así varias por cosas que han sucedido. Nadie contesta, o sea, es impresionante, se supone que es un número de emergencia y está ocupado y te hacen esperar 20 minutos, ¿no? Es algo surrealista e impresionante, pero pues bueno, sí, perdón, estaba siendo muy optimista y tratando de alejar esa imagen. Sí, tienes toda la razón, es muy real. O sea, justo cuando pasa esto del edificio, me brinca, ¿no? De estas veces que hablas en voz alta y ¿sabes por qué nadie te responde? Y solito, pues porque a nadie le importa. Pues porque a nadie le importa de aquí a Nochebuena. Y yo, ay, madres, pues sí, güey. Es feo. Incluso, ¿no? Dentro de los consejos que por ahí leí alguna vez, es como, es mejor que grites fuego a que grites ayuda. Porque al fuego alguien va a salir corriendo, como que fuego, ¿no? A que ayuda un poco el síndrome del espectador, ¿no? Alguien más se va a hacer cargo. Yo no me meto en problemas, ¿no? Y, pues es horrible. claro. Nancy, no te escuchas, Nancy. No sé por qué no te escuchas. No, te sigues sin escuchar, Nancy. No, no se escucha. No sé si quieres probar y te esperamos. Si vuelves a entrar a la sesión, a lo mejor es algo del audio. Que te salgas y vuelvas a entrar. A lo mejor funciona.
Mientras Nancy hace eso, Maggie. Sí, pues a mí la impresión que me quedó de la primera parte de la película fue un poco cansado, porque es como lo externo, el prototipo de la mujer que no se defiende, débil, que se pone en riesgo, la policía que no hace nada. Entonces, como que llegó un momento en el que me sentía, como esto ya lo he visto, ya no me causa impresión, pero en la medida de que va avanzando la película y ahorita oír los comentarios, siento que el personaje se va volviendo no tan exterior, sino un poco más al interior y va viendo sus propios demonios y es donde nosotros pues ya vamos identificando pues que todos tenemos nuestros propios demonios, pues, ¿no? O sea, y que hemos hecho cosas o no las hemos terminado, no las tenemos eh, al tiempo y pues nos persiguen, ¿no? Y entonces ahí es donde a mí me va capturando la película y sí me voy metiendo en, en lo que él sentía, pues, ¿no? Su debilidad ante las mujeres, su impotencia ante los hombres, el mandato de la madre, en fin, todo eso de que te va llevando precisamente como comentaban ahorita los expositores, a los propios infiernos, pues, ¿no? O sea, me queda más claro, pues, ¿no? O sea, al haberlos escuchado, lo voy viendo, ¿no? Gracias, Maggie. Nancy, a ver si ya te escuchas. ¿Estás por ahí, Nancy? ¿No, verdad? No, creo que no. Bueno, si me escuchas, Nancy, y quieres comentar, si quieres puedes ponerlo en el chat y te leemos. Bueno, para ir cerrando, ¿quién quiere empezar a concluir de los tres? Pues si quieren, yo lo puedo hacer brevemente, como fue el primero que habló. Rapidísimo, pues de nuevo agradecer muchísimo este tipo de espacios eh, porque vamos, como ya comentaba, mi perspectiva de las obras de arte, cuando les podemos dar una dimensión real a lo que acabamos de ver, es cuando lo comparamos con otras, pues con otras obras que hemos visto anteriormente y a través del diálogo, pues con distintas personas y distintas perspectivas. Así que este tipo de espacios me fascinan. Muchísimas gracias por facilitarlos, Mariana, a los demás participantes. Y solamente quiero concluir con que yo sinceramente pienso que esta es una de las obras más grandes de este siglo. ¿Y por qué? Es curioso, hay otras películas como La Gran Belleza de Sorrentino, las cuales es fácil explicarlas en palabras, y esta me queda más con una cuestión de sensaciones. Me encantó el comentario que se hizo hace ratito acerca de que a una persona, discúlpame, no me acuerdo si eras Mari Carmen o Ana Luisa, de que Ana. tal vez no le impresionaron tanto, no le impresionaron tanto los asesinatos, porque pues por supuesto llegamos a un punto en donde las noticias vemos cosas mil veces peores y pues yo les comparto, o sea, yo de chiquito me tocó estar en medio de algunas balaceras, si bien no vi nada directamente, pues sí se escuchaba y veías a la gente corriendo y todo y pues claro, no es normal tener ese tipo de experiencias, la realidad supera cualquier cosa que nosotros podamos ver en la ficción. Pero aquí hay un componente importante. En obras de arte o pues sí, en específico en obras como esta, se le da una dimensión estética a eso que está pasando en el mundo real, ¿no? Entonces, el impacto que en mí produjo ver, híjoles, estas asesinatos tan gráficos, la manera de narrar la historia y tal, unido al componente estético,
es lo que me hace tener una impresión grandísima de esta película. Entonces, yo con eso quiero concluir. Muchas gracias, Miguel, y muchísimas gracias por todos tus comentarios y muchas cosas te aprendí el día de hoy. Muchas gracias. Hay una pregunta, doctor, para usted y aprovecho para hacerle la pregunta y luego ya, si quiere concluir, dice, la psicopatía de Jack debe tener un origen psíquico derivado tal vez ¿de qué? Es difícil contestarlo como psicopatía. Yo no admito que sea una psicopatía. La psicopatía es un término jurídico psiquiátrico. Si tenemos que hablar sí de psicosis, entonces puedo contestar que tú lo explicaste muy claramente. Esa actividad tan exacerbada de lo imaginario de los padres haría en el sujeto, a fin de cuentas, una actividad delirante, paranoica. Entonces, que le lleva a una producción, a fin de cuentas, eh, del orden que podría derivar o verse como creativa o artística del campo simbólico que recae necesariamente en lo real. No es extraño que un psicótico pueda ser un gran artista, ¿m? Que no se le puede impedir esa posibilidad, sino al contrario, y en lugar de asesinar sea capaz de generar un conjunto de obras maravillosas. Entonces, ¿de dónde viene? Tú lo explicaste de manera muy clara, que tiene que ver con la actividad exacerbadamente eh, imaginaria de los padres para generar una actividad delirante en los hijos. Gracias, doctor. ¿Quiere concluir con algún comentario? Sí, simplemente decir que estamos invadidos hoy día por la muerte roja. Es decir, que la pulsión de muerte está exacerbada, al igual que hace 100 años con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que parecen ciclos de la humanidad en la que en ese competir con aspectos de la humanidad sobre el dominio llevaría, a fin de cuentas, a la posibilidad o al derecho del exterminio, de la posibilidad de hacer una limpieza étnica, de hacer decrecer la humanidad para que el dominio y el poder pueda ser ejercido. Me parece que domina la pulsión de muerte en nuestros tiempos, que es la muerte roja. Gracias, doctor. Miguel pone dato, Von Trier sufrió una infancia bastante dura, marcada principalmente por tener unos padres completamente liberales. Incluso eran nudistas y no querían ponerle muchas reglas desde chico. Su padre murió cuando él era muy chico y poco después su madre también, quien le confesó que su verdadero padre era otro señor. Fernando, Eso explicaría muchas cosas. Eh, sí, creo que cada obra artística es producto de su tiempo en el sentido de todas estas cosas que pueden ir saliendo a través de ella, ¿no? Y que no salen de otra forma. Me parece muy, además de atinado y que me deja sentido, digo yo, sin ser, insisto, profesional, lo que decía el doctor de, claro, o sea, alguien puede, o sea, corríjanme si lo estoy diciendo mal porque dijo, o sea, no es sociopatía, sino psicopatía, doctor, ¿o cómo decía? Psicopatía es el término erróneo, Jurídico. es un asunto jurídico psiquiátrico. Y el que usted estaba usando correctamente, ¿cuál era? ¿Me recuerda? Psicosis. Psicosis, que a partir de esta psicosis, dependiendo cómo esté encausada, y creo que pues seguro está dada por diferentes condiciones, por diferentes historias de vida, por eso parece importante lo que plantea Miguel, ¿no? Y que nos ayude a entender un poquito más de Von Trier como director y también de su obra, eh, pues me parece atinadísimo, ¿no? Porque puedes tener como a un gran creador y una proyección de lo que consideramos artístico y estético
o un asesino en serie, ¿no? Y eso me parece fascinante desde la perspectiva social, ¿no? Desde la perspectiva artística y desde la perspectiva, digo, un poco quizás a mí me ha costado incluso darme cuenta de eso, pero como contador de historias que soy, pues el poder contar, entender estas dimensiones, pues te ayuda a contar mejor una historia, ¿no? Que sea verosímil, que conecte con la gente de alguna manera o no, que también que genere su conversación. Y al final creo que cualquier obra artística como esta, artística desde lo creativo, que nos ponga a hablar de ella, de esta naturaleza, tanto como seguidores o detractores de la misma o de quien la crea, pues es importante. O sea, es relevante por eso, ¿no? Porque entonces nos da todas estas capas y además, incluso como planteaba hace rato, siendo prepandémico el cine y que a lo mejor ahorita nos aquejan otras cosas, como bien decía el doctor, que la muerte roja nos rodea de otra forma, y el existencialismo y el nihilismo también que plantea Montrier en esta historia, pues está vigente, ¿no? Porque tenemos esas pulsiones psicóticas, si cabe el término entonces, pues también en lo colectivo, ¿no? O sea, nos habla a todos de alguna forma y también el poder analizar eso desde allí, pues creo que es importante, ¿no? Para ir desmenuzando y desmenuzándonos, porque también interactuamos con la obra y dice cosas de nosotros, cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, pues nada, agradecido también de la invitación. Hago un breve comercial, nos pueden seguir en todas partes como arroba Histeria Horror. Y entonces pues ahí también me encontrarán hablando de esta y otras cosas, de este y otros tropos y de por qué nos dan miedo las cosas que nos dan miedo. Y pues nada, encantado de estar acá y ya espero con ganas la que sigue. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por participar, por acompañarnos. Tengo otra pregunta, discúlpenme. Dice, ¿podríamos hablar de Raquel? Raquel Nieto dice, ¿podríamos hablar de una sublimación, doctor Ignacio, tanto del personaje y del director? Si hablamos del director desde el punto de vista de la obra creada, podemos hablar total y absolutamente de sublimación. Haber creado una obra que nos abre los ojos, que nos deja ver la pulsión de muerte, digamos, en la crudeza de las imágenes y del texto. Pero del personaje en función del homicidio, del asesinato, no podríamos hablar de sublimación. Por artística que sea la muerte. No, de ninguna manera. La sublimación implicaría la posibilidad de evitar el pasaje al acto, en la medida en que puede ser llevado a la belleza, al campo de la creatividad. Ok, que esa creatividad revela lo crudo de la existencia, de la muerte, de la crueldad humana, es una denuncia. Ahí sería sublime esa denuncia. Pero el hecho de que se concrete en lo real a través del asesinato no hay sublimación. Gracias, doctor. Oigan, y para no dejar, Nancy, a ver si ya puedes tener audio. No sé si me escucho. Ya, ahora sí. Perdón, muy buenos días, es por y por además los comentarios bien valiosos. Estaba pensando en que una casa y un hogar, no pueden estructurarse si no hay un otro, si no hay amor, si no hay esto que se dice que es la humanidad, ¿no? Sin humanidad no hay hogar y no hay casa. Y este hombre estuvo buscando pues tal vez algún afecto que lo lograra meter en el orden de la ley, ¿no? Que de hecho que le pusiera alto porque él mismo se horroriza de que nadie le puede, nadie lo sorprende y nadie le permiten que llegue hasta de asesinatos que llega. Y termina armando la casa con esa humanidad que no pudo tener en lo emocional, en lo simbólico, ¿no? Y haciéndolo en lo real, porque construye una casa con una humanidad, pero como una humanidad muerta y putrefacta. Y quién sabe qué tan fuerte es este mensaje, si este hogar de Jack, de estar construyendo un hogar, el hogar, ¿no? El hogar mundo, ¿no? Pues no estemos teniendo nuestra casa, construyéndolas
con una humanidad putrefacta y muerta, porque dejamos morir muchas cosas que nos hacen ser humanos, como la empatía, ¿no? Y como muchas otras cosas que son de ese orden de lo moral, ¿no? Me gustó mucho, principalmente el final, la cima de la casa, estas pues, catacumbas, cavernas, cloacas, todo ese subterráneo y todo lo que tiene que ver realmente con enlace a Dante que ya hablaron, se me hizo que es lo más bello estéticamente, o sea, lo que me parece que es rescatable, ¿no? Y por el collage con obras de arte que están al final, pero pues sí entiendo que es una crítica, la verdad es que me costó mucho trabajo que me gustara, pero creo que hay muchas cosas importantes que pensar después de verla, ¿no? Gracias. Qué bueno que pudiste hablar, Nancy. Muchas gracias. Oigan, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por darse el tiempo de ver la película, con todo lo que les provocó, también por el que se les hizo muy largo, también a mí se me hizo muy largo, Fernando. Pero creo que es una película que vale la pena. Muchas gracias a todos los que participaron, a los que están aquí, y muchas gracias a los 3 que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Cuídense Muchas mucho. gracias a ti. Nos vemos Gracias a en el todos. otro. Buenas noches. Que Buenas estén muy bien. noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Afortunados todos. Gracias, Maggie.